Hola, en esta sesión vamos a explicar cómo se programa en el lenguaje Java. Podemos ver aquí que la programación Java es un lenguaje orientado a objetos y es multiplataforma. Eso quiere decir que puede hacerse un programa que corra en cualquier sistema operativo. Al decir orientado a objetos, significa que se puede hacer uso de código ya escrito. Código ya escrito que puede reutilizarse. Cuando escribimos código para hacer un programa y no estamos haciendo uso de la orientación a objetos, tenemos que escribir todo, todo el código, y si necesitamos más adelante ese mismo código que escribimos, pues tenemos que volverlo a escribir, así de simple. Aunque ya lo hayamos escrito antes, hay que escribirlo de nuevo. En la programación orientada a objetos, el código que se repite y se repite de forma normal se puede crear una clase de código y que después podemos reutilizar en otro programa, pero es el mismo código, solamente adecuándolo a lo que ahora necesitemos. Para hacer esos programas se hace uso principalmente de los insumos que vamos a necesitar para hacer que nuestro programa haga cálculos, por ejemplo. A esos insumos básicos les vamos a llamar variables. Las variables son partes de la memoria que se van a reservar para guardar valores. Pueden ser valores numéricos, valores de caracteres, o sea, letras, valores booleanos, o sea, verdaderos y falsos. Siempre una variable va a tener que declararse, así se le llama. Y cuando se le declara a la variable, se está reservando un pedacito de memoria de un tamaño específico para utilizarse posteriormente. Las variables se utilizan en los métodos. Un método es un pedacito de código que hace una tarea. Por ejemplo, una suma. Y para hacer una suma necesitamos dos valores numéricos. Pues bien, esos valores numéricos van a estar contenidos en dos variables para hacer la suma. Y se va a hacer el uso de esas dos variables para hacer la suma. Esa acción, esa tarea de hacer la suma es un método. Un método, así como las variables, van a estar contenidos en una clase. Podemos decir que
qué clase de tarea hace ese método, pues bien, lo vamos a contener en una clase. ¿Qué clase de métodos contiene esa clase? Va a estar contenido en una clase. Y las clases, a su vez, las vamos a organizar en paquetes. Paquetes que contienen clases del mismo tipo. Clases que contienen métodos y que son del mismo tipo. O sea que hacen cosas para lo mismo. Cosas diferentes, por supuesto, pero para un mismo fin, organizadas en paquetes. Incluso podemos tener un grupo de paquetes contenidos en otro paquete más grande. Para acceder a la utilización de los paquetes, clases, métodos y variables, necesitamos en este tipo de programación hacer uso de objetos. Un objeto es una representación de una clase. Hacemos una referencia con el objeto hacia una clase. De manera que con esa referencia, que también se le llama instancia de clase, vamos a poder acceder a los métodos por medio de ese objeto que representa a una clase y nos permitirá acceder a, a los códigos de programación que contiene esa clase. Muy bien. Tenemos acá de este lado un trozo de código. Es un código básico. Lo que nos interesa es que tenemos que organizar nuestro código. Eso lo vamos a ver más detallado ahora enseguida. Porque tenemos que tener un código organizado. No se puede poner una cosa que debería ir en un lugar y ponerla en otro lugar, porque entonces después no sabríamos ni qué tenemos entre tanto y tanto código que se llega a hacer. Tenemos un lugar específico para el nombre del paquete, el paquete que contiene una clase. También tenemos una zona específica para importar, traer a nuestro programa los paquetes necesarios que contienen todo ese código que ya está escrito y que queremos usar. Necesitamos traerlo a nuestro programa mediante la sentencia import, importa paquetes. Tenemos otra zona muy importante que es para declarar nuestras variables, que son los insumos para nuestros métodos, que también aquí tenemos que hay una zona para declarar métodos. ¿Sí? Hay que organizar muy bien nuestro código. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos una clase hasta aquí. Esto es una sola clase. Y acá abajo tenemos otra clase diferente.
con sus métodos, cada una de ellas, y sus variables. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces con código cómo vamos a hacer un programa de inicio. Vamos a hacer un nuevo proyecto, Java con Ant, Java aplicación, siguiente el nombre del proyecto. Vamos a ponerle aquí en el nombre del proyecto estructura Java. Estructura Java. Ahora sí vamos a dejar este check activado porque queremos que nos haga la creación del paquete principal que va a contener la clase principal. Podemos ver que está el nombre, vamos a ponerlo aquí, el nombre, y que después tiene aquí un punto, nombre del paquete, punto, y que después tiene aquí el nombre de la clase. Estructura Java punto estructura Java. El nombre del paquete punto el nombre de la clase. Vamos a darle finalizar. Aquí tenemos nuestro primer código básico. Vamos a borrar los comentarios. Ahí está. Los comentarios borrados. Esta es la estructura básica de un programa Java. Tenemos aquí el nombre del paquete, el nombre de la clase y tenemos, como bien dijimos, que una clase tiene métodos, tenemos el método principal. Se le llama método principal porque todo lo que esté aquí contenido entre esta llave de apertura y esta llave de cierre va a ser donde va a iniciar nuestro programa. Desde aquí vamos a llamar a todas las demás clases con sus métodos y variables y los paquetes que tengan esas clases. Aquí inicia todos nuestros programas. Tenemos la declaración de la clase con un modificador de acceso público. Vamos a ver qué es eso en su momento. El nombre de la estructura que va a ser una clase y este nombre de la clase, estructura Java, que también tiene su llave de apertura, su llave de cierre. Podemos ponerle aquí, para no perdernos, en un comentario de una sola línea, fin de main. ¿Por qué main? Porque aquí tenemos que este método principal se llama main. La palabra void significa que no nos devuelve nada. Vamos a ver qué es eso. Que es un método estático. No sabemos todavía, pero lo vamos a ver. Y que es
público. Podemos ver también aquí que después de main tiene un paréntesis en el cual tiene escrito algo. A este paréntesis y lo que tenga dentro se le llaman parámetros. Parámetros, así se llaman. Vamos a ver qué es todo eso. Muy bien. Vamos a ver que para programar en Java necesitamos hacer uso de un objeto, como bien dijimos. Un objeto que hace referencia a clases. Para crear un objeto que haga referencia a esta clase principal que acabamos de hacer, vamos a poner el nombre de la clase, el cual podemos copiar, y aquí dentro del método principal vamos a usarlo, estructura Java, y vamos a darle el nombre a ese objeto. Vamos a ponerle simplemente objeto. Va a ser igual, es decir, vamos a asignarle algo a ese objeto. Vamos a poner la palabra new. Cuando veamos la palabra new es que vamos a crear un objeto. Posteriormente vamos a colocar nuevamente el nombre de la clase otra vez y vamos a terminar con unos paréntesis y un punto y coma. Lo que acabamos de hacer aquí es que creamos un objeto mediante la palabra new que se va a llamar objeto, puede ser cualquier nombre, y que es un objeto que es del tipo de la clase estructura Java. Es decir, que este objeto va a representar a la clase estructura Java, a esta clase. Y después de que hemos creado el objeto, aquí en esta parte, le estamos diciendo que llame automáticamente a un método que se llama estructura Java. Es el método constructor, así se llama. El método constructor siempre va a ir después del método main. Si en este id le damos control barra, nos ofrece aquí, luego por principio, que se genere el método constructor. Si le damos aquí y le damos enter, aquí tenemos el método constructor, que igualmente consta de un tipo de acceso público y tiene el nombre del método que estamos haciendo aquí, el llamado automático, justo aquí. En el momento que declaramos este objeto, se hace el llamado automático de forma que todo lo que esté entre la llave de apertura y cierre de este método es lo que se va a ejecutar. Si aquí
ponemos una palabra que se llama sout, sout, y oprimimos la tecla tabulador, nos aparece este otro código. Este código que nos pide, entre comillas, que le coloquemos algo, una palabra cualquiera. Vamos a ponerle hola mundo. Y se abrió esto. Hola mundo. Hola mundo. Entre las comillas. Lo que estamos haciendo aquí es pasarle por parámetro, aquí, por parámetro entre los paréntesis, una cadena de caracteres. Y decirle que la imprima, print, imprimir, y después ln, print, imprime, y después haz un salto de línea. Eso significa print y luego ln. Imprime y haz un salto de línea lo que te estoy pasando en el parámetro. ¿Dónde lo vamos a imprimir? En una salida out. ¿Cuál va a ser la salida? System. Esto significa que nos lo va a escribir en la consola. En la consola. Si ahorita guardamos y ejecutamos, aquí lo tenemos en la parte de abajo. Hola mundo. Todo eso pasó, todo eso que dijimos pasó en este solito trozo de código. Es poquitito código y ocurrió todo eso que dijimos. En esencia, eso es lo que necesita una estructura de programación Java. Dijimos que tenemos el nombre del paquete y que tenemos zonas. Después de que ponemos el nombre del paquete, tenemos la zona de importación de paquetes. Por ejemplo, vamos a importar un paquete que se llama Java y que contiene, al ponerle un punto, aquí aparecen muchos paquetes. Estos paquetes están contenidos dentro del paquete Java. Vamos a usar AWT. Al momento de poner después de AWT un punto, esto que nos aparece aquí son clases. Clases que podemos usar. Estas clases contienen métodos que podemos ir usando. Muy bien. Como ahorita no sabemos cuál queremos, le ponemos un asterisco para decirle que nos importe todas las clases que están en ese paquete y terminamos con un punto y coma. Es la zona de declaración. Tenemos también que podemos importar otro paquete que se llama Javax con X al final. Y ese tiene otros paquetes. Entre los que está uno que se llama Swing. Y mediante este otro punto nos muestra todas las clases que se pueden estar utilizando en Swing. Vamos a ponerle otro asterisco para que las ponga todas y acabamos con un punto y coma. Vamos a importar también otro paquete
de Java, el mismo que utilizamos, punto, y otra vez más AWT, y aquí hay otro paquete. Dentro del paquete AWT, además de las clases, hay otro paquete que se llama event, paquete evento, que tiene un montón de clases que nos permiten manejar eventos, acciones que vamos a estar utilizando para manejar botones, para manejar el ratón y muchas cosas más. Vamos a decirle que las importe todas en este momento y acabamos con punto y coma. Lo que acabamos de hacer es importar. Importamos los paquetes y las clases que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Muy bien. Tenemos aquí que nuestro código aquí, desde aquí hasta aquí, es una sola clase. Podemos ponerle aquí entonces fin de clase principal. Desde aquí hasta aquí, con las llaves, tenemos el método constructor. Le podemos poner fin método constructor para no perdernos. Así como de aquí a aquí le pusimos fin del método main. Pues bien, después de la clase principal podemos poner otra clase. Si ponemos clase y le ponemos el nombre cualquiera, por ejemplo, otra clase cualquiera. Le ponemos su llave de apertura. Aquí se nos cambió, vamos a poner en español. Apertura y cierre. Llave de apertura, llave de cierre. Para que dentro de esta nueva clase pongamos nosotros pues otros métodos. ¿Sí? Otros métodos, porque podemos declarar métodos y variables. Las variables siempre van a ir, dijimos, después de que se pone el nombre de la clase, o sea, aquí. O en esta otra clase, aquí, después de que se nombra la clase. Por ejemplo, ponemos que una variable del tipo entero que se va a llamar número entero, por ejemplo, ¿sí? Y en el momento que nosotros hicimos eso, se hizo una reserva de memoria. Hasta aquí, punto y coma. Pum, reservamos una memoria. Una cantidad de memoria. Si ponemos a ver ahora número, vamos a darle, por ejemplo, para que se explique mejor, ¿sí? Aquí vamos a declarar nuestra variable, aquí, siempre allí. Pero ya dentro del método constructor, aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, si le ponemos
número entero va a ser igual a un 8 y terminamos con un punto y coma, ahorita ya le pusimos algo a ese pedacito de memoria. ¿Sí? Tenemos ya aquí un pedacito de memoria. También podemos crear otro método aparte, ¿verdad? Que se llame, por ejemplo, public, va a ser público. Vamos a decirle void, no devuelve nada. Eso se va a explicar. Y vamos a ponerle suma, como dijimos. Este método terminamos después del nombre del método con un paréntesis y con una llave de apertura y cierre. Vamos a poner aquí, dijimos que necesitamos dos números, ¿recuerdan? Entonces, otro entero, número entero, entero 2. Simplemente la declaramos. Este que pusimos aquí lo necesitamos acá. Ahora, número entero 2 va a ser igual a 7. Perfecto. Y vamos a decir que nos imprima en la pantalla Zoot y tabulador, que nos imprime en pantalla el número entero más el número entero 2. Esa es la tarea de este método. Hace una tarea y hace uso de unas variables. Y está contenido dentro de una clase. ¿Sí? Entonces, este método, como dijimos, en el método constructor es donde se trabaja. Vamos a meter este método aquí. Le ponemos suma con punto y coma. Ya le estamos diciendo que lo ejecute en el método constructor, que es el que llama automáticamente este objeto. Si ahora le damos en ejecutar, aquí tenemos en la parte de la consola primero el hola mundo y luego el número 15, que es el trabajo que realizó el método suma. Muy bien. En esencia, así es como funciona una estructura de código Java. Vamos a estar haciendo mucho desarrollo con esto para llegarlo a entender. En este momento fue solo para explicar las partes que se pueden observar. Por esta sesión es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.